Bueno, saludos ingeniero. Esta es la documentación acerca de mi proyecto final. Para mi proyecto final decidí tomar como ejemplo a la empresa familiar que tengo actualmente con mi mamá. Nosotros trabajamos como una empresa publicista que distribuye a otras empresas bueno, a otras imprentas que son minoristas, a veces son clientes que tienen más ámbitos a otras cosas, pero por extensión hacen papelería, tarjetas, volantes y esas cosas. Entonces, nosotros hacemos ese servicio, ¿no? Ofrecemos la papelería al por mayor y aparte nosotros también tenemos nuestra clientela habitual, ¿no? La de siempre. Para organizar esto decidí tomar como ejemplo a la empresa misma para hacer la creación de la base de datos, ya que de alguna forma u otra esto nos ayuda a nosotros a organizarnos, porque estuve viendo lo que nos enseñó el ingeniero Javier Ceballos fue que eh, nosotros tenemos que saber identificar cuáles son nuestras entidades. Entonces, a partir de eso, verle los atributos y después de eso ver una relación. En ese aspecto, de alguna forma, uno ya se hace la idea de cómo funciona la empresa y puede empezar a organizar y asimismo crear una base de datos. Entonces, bueno, la justificación de mi proyecto, en este caso, lo que queremos demostrar es que se puede efectivizar mucho más el trabajo haciendo una base de datos, ¿no? Eh, Se puede tener ejemplos de los mejores proveedores, de los clientes, para de alguna forma tener esa información que es válida, ¿no? Es muy importante porque en días de promociones, en días de festivos, nosotros ya tenemos que estar preparados para vender más. Entonces tenemos que de alguna forma eh, crear un sistema con una base de datos que nos indique eh, cuáles son nuestros mejores clientes o los clientes a los que nosotros necesitamos en ese momento hacer algo en específico. Por ejemplo, regalar un incentivo navideño o recordarle al cliente alguna promoción porque es un cliente que ha dejado de comprar, por ejemplo. Entonces, bueno, en esa parte nos ubicamos en la base de datos para enfocarnos en ese ámbito, ¿no? La agencia de diseño y publicidad es una empresa que ha estado trabajando más de 8 años en la industria y actualmente se está facturando bastante, ¿no? En el futuro se desea trabajar con muchas imprentas porque actualmente se está creciendo, pero en el futuro se desea tener muchas más imprentas. Y bueno, esto nos obliga a nosotros como imprenta a tener un poco más de organización interna y externa eh, para nuestra empresa interna como para nuestros proveedores y distribuidores. Entonces, básicamente eso, una vez hecha la identificación, el estudio de mercado, que hubo un estudio, ¿no? Un anote con los cuadernos de cómo funciona la empresa, de cómo se está desenvolviendo en el mercado y todas esas cosas se fueron anotando con tiempo para llegar a este resumen, ¿no? Para finalmente entender cuáles son nuestras entidades, identificar sus atributos y las relaciones. Esos datos son sumamente necesarios ya que para el crecimiento empresarial, porque los ejecutores nos hemos dado cuenta de esto, ya que siempre estamos promocionando productos nuevos y se mantiene dando seguimiento a los clientes habituales. Entonces, con esto de aquí ya es un poco más sencillo, ¿no? Eh, las entidades que alcancé a identificar me parecen las más importantes, que en realidad tenía un mapa mental anteriormente que se hizo con el programa DIA, que fue la primera idea, ¿no? Tengo un poco aquí desorganizado, pero porque estaba sin normalizar y este fue el ejemplo claro de cómo no hacer las cosas, por ejemplo. El proveedor tiene la relación de suministrar a una empresa que tiene servicios y que ofrece al cliente. Eso funcionaba como la idea principal. Pero una vez ya visto el ejemplo en la base de datos, me di cuenta que tenemos que simplificar, o sea, tenemos que normalizar, esa es la palabra correcta. Después de una normalización, me di cuenta que lo que realmente necesita la empresa es un servicio de facturación, ya que con la facturación nosotros podemos identificar qué cantidad de ingreso hubo mensualmente de tal cliente con tal código.
y de esa forma podemos eh, entender que una entidad llegaría a ser el usuario final, una empresa. La distribuidora, que es muy importante, ya que a partir de eso nosotros sacamos un presupuesto de cómo funcionan las cosas, de cómo se va a vender futuramente. Y lo más importante que, por supuesto, es la factura. Con la factura, con los atributos de la factura yo puedo identificar qué empresa es la que me está dando un poco más de ingreso o qué usuario final es el que me está dando ingreso. Entonces ya una vez identificadas las entidades, vamos a ver los atributos. Obviamente aquí no puse todos los atributos porque estaba un poco desorganizado todavía, pero ya una vez en la base de datos ya se aplica, ¿no? La distribuidora. En la distribuidora tenemos la dirección, que es muy importante porque sabemos de dónde vienen los envíos, cuánto cuesta el transporte. Los teléfonos, por supuesto, para llamar y los nombres. El identificador sería un código de distribuidora, pero no lo puse porque, bueno, eso es muy obvio. Siempre hay que poner un código. Empresa. La empresa puede ser el tipo de empresa, puede ser una empresa mayorista, puede ser una distribuidora, puede ser una imprenta. Asimismo, un ingreso mensual, que es el monto que se acumula mensualmente a partir de las facturas. Los teléfonos, el nombre y la dirección, que también son cosas muy importantes. En la factura necesitamos el subtotal, el IVA, para facturar, obviamente, tener un sistema de facturación para declaraciones y todo eso. El descuento, el total y el número de factura, que llegaría a ser el código básicamente. El usuario también tiene que tener los nombres, la dirección y el teléfono y el tipo de cliente. Bueno, esas son cosas que se hizo en la normalización y nos dimos cuenta de varias cosas. Bueno, aquí está el ejemplo que tengo en el día. Y aquí está la opción ya normalizada, que esto aquí está en el Power Design. El Power Design es una herramienta que nos aprendimos a usar. No es muy difícil, en realidad es sencilla, pero es muy útil. Tenemos aquí la parte principal, donde tenemos, para que se abra. Esa es la parte física. Ahorita vamos a ver la parte, esta aquí, la parte lógica. Entonces aquí ya tenemos la normalización, donde decimos que el distribuidor, eh, el distribuidor cuenta como entidad y la empresa cuenta como entidad. Tenemos el producto y tenemos la factura. ¿Por qué puse producto? Porque nosotros tenemos varios tipos de productos. Tenemos papelería, tenemos manejo de redes, tenemos diseño gráfico, distintos productos. Entonces por eso decidí ponerlo como entidad y trabajarnos en medio de una factura con esto, dirigida al cliente final. El cliente final puede ser imprenta, puede ser cliente final de los usuarios, los que siempre tenemos. Y a esto les agregamos los atributos que ya una vez identificados, eh, ya los tenemos normalizados y los podemos poner en cada entidad. Bueno, a diferencia de la parte física, bueno, la parte lógica, ahorita estamos en la parte lógica, a diferencia del día, aquí vamos a identificar ya directamente qué tipo de datos son los que estamos adquiriendo. Por ejemplo, en el caso de un código, siempre vamos a definir que un código es un término entero. Asimismo, también vamos a definir que el número de la distribuidora o el teléfono, todos esos de ahí son números. Y asimismo también la dirección, el nombre son eh, caracteres variables y siempre le ponemos un poco más de 20 porque saben ser varios datos. El identificador siempre es un entero. Entonces, bueno, una vez normalizado, una vez puesta la parte física, la parte lógica, vamos a la parte física. La parte física es esta. En la parte física ya el día ya solito ya nos genera perdón, el Power Design ya nos genera una parte física donde nos pone las flechas de cómo va a funcionar futuramente. Esto de aquí es muy importante porque de esta forma vamos a definir lo que es la base de datos ya en en lo que es el localhost.
una vez que ya tenemos nuestra base de datos organizada y normalizada, podemos empezar a conectarla con el SQL y mandarla a localhost. Entonces lo que estamos haciendo es abrir el SAP. Una vez que estén abiertos estos, sin ningún problema, vamos a abrir una página que diga 127.0. Aquí está. Ahí ya está abierto. .0.1. Ya. Aquí nosotros lo que hacemos para... Bueno, aquí ya está subido, ¿no?, el archivo. Pero aquí lo que se hace normalmente es crear una nueva base de datos y le ponemos aquí un nombre, no sé. Es un ejemplo, ¿no? Yo ya tengo aquí una base de datos actualizada, pero aquí ponemos el nombre, le ponemos crear. Una vez creada una base de datos, aquí lo que se hace, una vez que estás en la base de datos, aquí, por ejemplo, puedes importar. El archivo siempre es un SQL. Aquí está. Es el archivo que se guarda una vez que... A ver. Una vez que se guarda como, siempre va a salir un punto SQL al final. Bueno. Entonces, una vez importado, podemos ya abrir lo que es la base de datos. Y aquí, bueno, es sencillo el resto, ¿no? El resto del trabajo es sencillo, lo que se hace es un registro, ya la base de datos ya está funcionando, es algo que está conectado con el SQL, y si lo tienes normalizado, si lo tienes bien estructurado, entonces funciona perfectamente. Podemos verificar que en esta versión, que es la que salió mal, porque no estaba bien normalizado, hubo unos problemitas ahí, entonces lo que se decidió fue desecharlo. Se hizo una versión 2.0 de la base de datos, pero esta ya es una base de datos funcional, donde tenemos registrados a los clientes finales. Aquí tenemos el código del cliente, el teléfono, dirección del cliente, nombre y tipo de cliente. Con esto verificamos que el cliente es un cliente alto. Cuando se dice alto es que es un cliente que hay que darle seguimiento en las navidades porque es un cliente que siempre compra. En cambio, los clientes bajos hay que siempre mandarle promociones, siempre hacer ese tipo de cosas, no conexiones. Los distribuidores, tenemos aquí los distribuidores que no son muchos. El código de distribuidor, el nombre, la dirección y el teléfono. En la empresa tenemos asimismo el código de la empresa, la distribuidora, el ingreso. En la factura tenemos asimismo el código de la factura, el código del cliente. Bueno, aquí ya está estructurado, ¿no? Eso es genial porque una vez que tú ya tienes normalizado, aquí en el PyMyAdmin ya se estructura normalmente. Entonces lo que tú haces, solamente al hacer un registro, por ejemplo aquí en insertar, a ti ya te sale el código de la factura que necesitas. Bueno, aquí el código, no sé, puede ser 10. ¿Qué número es? 10, 17. Entonces el código del cliente, por ejemplo, aquí ya me sale que el cliente es no sé, el código 3, el cliente de Imbabura, porque es un cliente que ya está registrado como código 3. El código del producto así mismo. Mira, tenemos aquí jarros, el código 66, es un código específico. Y aquí ya está, podemos ver que en los productos, ahí, espérate. Bueno, vamos a registrar uno completamente, ¿no? Número de factura es el mismo, ¿no? 1017, lo mismo que el código. Esos son ejemplos, ¿no? No vamos a poner precio ahorita porque... Y la fecha, listo. Continuar, se registra. Tenemos un problema, el problema es que 1017 está duplicado, ese es el problema. Podemos ponerle 1018 o 1019, pongámosle. Listo. Continuar. Parece que ya está. 1019 ya está. Bueno, déjame verificar los productos.
Le voy a poner un código completamente diferente. Entonces, 23, 23. Aquí también. 23, 23. Nada que ver, pero para que se registre porque está duplicado. Ya, perfecto. Listo. En la factura tenemos aquí mismo. Ah, sí, claro, aquí estaba duplicado. Por eso era. Entonces, por eso le puse 23. Listo, aquí tenemos todo. Registrado productos. Aquí están los productos. El código de producto es 42. De 40 para acá. Bueno, eso ahí lo organicé en una hoja aparte. Pero eso de ahí básicamente ya nos da una organización para los productos, las empresas, los distribuidores y una vez que generamos la factura ya está básicamente todo listo. Entonces, bueno, eso fue la presentación de mi proyecto final. Y bueno, creo que es todo. Ya está básicamente normalizado, registrado, subido el producto a SQL y ya estamos trabajando con normalidad. Podemos generar facturas, podemos generar clientes finales, distribuidores y todo eso. Básicamente ya está estructurada la empresa. Eso. Gracias.